Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Laura. Bueno, pues mi pregunta va hacia la doctora Gasca y enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. Y quería preguntarte si crees que es necesario el conocer los márgenes intraoperatoriamente, el estado de los márgenes, previo a la realización de un colgajo en una paciente con un BIN diferenciado. Sinceramente, creo que no. Porque tú normalmente cuando vas a hacer una cirugía de vulva, tú no compruebas en ese momento margen, o sea, me refiero, es verdad que, o sea, el colgajo no te va a dar nada negativo sobre los márgenes, te va a añadir, o sea, va a suponer como una ventaja para ti si tuvieras que ampliar márgenes. Pero a mí, sinceramente, nunca me ha pasado. O sea, ya te vale que no tengas que ampliar márgenes, ¿sabes lo que te digo? Que tú misma tienes que tener en cuenta que los márgenes tienen que estar correctos. Es que no puedes. Ahora, si estás en una recaída, es que ahí es sálvese quien pueda, entiéndeme. Es que ahí está en una situación completamente diferente. Porque al final, si no tienes de dónde tirar, si es que estás haciéndole. Porque todos sabemos que muchas pacientes que al final no las operamos porque pensamos que no se pueden y no son quirúrgicas. ¿Dónde está ese límite? En la recaída de establecer qué pacientes de repente decimos, no, esto ya no se puede operar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y en una cirugía primaria realmente vas a tener márgenes, no sé, no se me ha dado el caso. Yo te planteo el caso porque recientemente tuvimos un BIM muy extenso. Ah, en el BIM, me has dicho, Un pero BIM, no, BIM, BIM sí, diferenciado. es que no te había oído antes que Sí, había dicho un lo del BIM BIM. diferenciado muy extenso y claro, te quedaba con duda de si realmente los márgenes son los correctos y claro, en el caso Pero un de BIM plantear un BIM que hiciste una diferenciado. vulvectomía o tenías un No cáncer una estéresis infiltrante de una lesión por un BIM diferenciado, pero muy grande. muy extenso, exactamente. Entonces, claro, planteamos la opción de hacerle un colgajo, pero en el caso de que A ver, sobre el tengamos colgajo unos te puede márgenes. salir un BIM. O sea, a mí lo que me da miedo realmente son los cánceres infiltrantes. Yo un BIM, si me sale sobre el colgajo, ¿vale? Es que no va a poder, es que efectivamente te Sí, puede yo me volver a. refiero, si esta paciente te viene con un margen afecto ¿Qué hace? posquirúrgico, ¿qué Bueno, haces? ahí tienes que valorar un poco, porque si la lesión es tan extensa que has tenido que recurrir a un colgajo, concretamente en un BIM puedes vigilar simplemente, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no, pero a lo mejor no tienes que hacer ahí ninguna Bueno, es actuación. que un BIM No sé, diferenciado se supone que hay que volver a que los márgenes deben de quedar libres. no Entonces, sé, será. por eso planteo la pregunta. Si hay un caso tan sumamente complejo como ese, puedes poner tratamiento intensivo con corticoide y vigilar. Está fuera de todo lo indicado. Es que si no te queda ya de dónde operar, tenemos casos, algunos, nosotros, claro, la guía es clarísima, tienes que reintervenir bordes, pero es que hay veces que es que no se puede. Entonces, vigila. Pero que si. Nosotros que en el BIM recurrimos mucho al láser, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Antes que a la SLSI. Entonces, yo creo que no tengo ningún caso de un BIM tan extenso que ya llega a colgajo y que ahora sobre el colgajo tenga que. Nosotros recurrimos muchísimo al láser y solo en algunas pacientes que el láser no funciona, ahí es cuando hacemos. No sé. Yo si es factible, operaría. Pero si no es factible, ahí ya tienes que asumir un poco el riesgo, individualizar, presentar un comité. Pero si entiendo que si es tan extenso que has tenido que hasta que recurrir a un colgajo, es un caso muy complejo. Claro, por eso hablo de antes de hacer el colgajo, plantearnos que se estudien los bordes intraoperatoriamente. En para ese que caso cuando concreto, sí, claro. cerremos nos aseguremos de que Claro. no vamos a tener que volverle a intervenir. Gracias. Sería una especie de cirugía de Moss, ¿no? Como la que Claro, en el palier. pero es que entonces imagínate cuánto tiempo. Pero es que yo entiendo eso como un Tienes que caso asumir. tan excepcional que tienes que individualizar mucho. Yo en ese caso tengo algunos, no está fuera totalmente de todo, pero es que no la puedo reoperar.
Entonces le pongo el corticoide mañana y noche y la veo cada muy poco tiempo. Entonces, si te hace un cáncer, pues evidentemente ahí ya tienes que ir con una radicalidad propia, pero eso es un caso de comité y de individualización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Rebelles. En caso de tener un HSI vulvar, ¿qué criterio utilizarías para decidir entre imiquimod, ablación o excisión? Bueno, pues ahí sobre todo me dejaría guiar por el tamaño de la lesión. Eso es lo que te ponían los algoritmos terapéuticos, te basan un poco pues, en función del tamaño de la lesión, si es unifocal o es multifocal, porque por ejemplo en la multifocal es muy extensa, yo intentaría con imiquimod. El imiquimod nosotros tenemos una muy buena tasa de respuesta, es sorprendente, pero es que responde muy muy bien. Y entonces al menos la idea, como la idea en estos que son preinvasivas es conservar al máximo la anatomía y la funcionalidad, si es pequeña y localizada, probablemente cirugía. Y en función de dónde se localice, si está en una zona más conflictiva o en muchas, intentaría reducir al máximo con imiquimod y ya luego valoras para hacer el tratamiento excisional lo más pequeño posible. Vale, ¿y en las lesiones HSIL son necesarias otras exploraciones complementarias? Sí, en las lesiones al ser provocadas por el virus del papiloma, hay que estar seguros que estamos al día en el cribado cervical. Hay que ver si visualmente tiene algo en el área anal, pedir una colonoscopia. Y respecto a otras pruebas, le pedí también a Marta precisamente que revisara todo ese tema. Y es verdad que hay estudios que sí que lo asocian con más ITS, pero no hay ninguna guía que te diga en todos los DHSI vulvar tienes que hacer tal, sino que individualiza en función de factores de riesgo. Y respecto al cribado como tal con citología anal, si no ves lesiones, tampoco está indicado salvo que tenga VIH. Entonces, en una paciente a priori sin otros factores de riesgo, cervi y visualización y exploración del resto del tracto anogenital. Una pregunta. En esos casos, ¿hay alguna indicación de vacunación o aprobación de vacunación de HPV? Bueno, una cosa es de recomendación, Sí. pero igual que en las mujeres conizadas, el sistema de cribado da la vacunación al HPV, ¿en algún caso de vulva se cubre con vacunación? No está incluido, los criterios de financiación no está incluido porque es que realmente todavía la evidencia no avala, igual que en las conizaciones sí que disminuye la recurrencia de las lesiones, en la vulva todavía los estudios no han demostrado eso. Sí que está como profiláctico en ficha técnica para prevenir estas lesiones, sí, pero de recurrencia y todo eso no, pero evidentemente mi recomendación cuando hay estas lesiones es bastante activa porque yo creo que esa evidencia pues vendrá, pero a día de hoy no está. Y una última pregunta, Laura. En caso de una paciente con una enfermedad de Payet, ¿se le hace cirugía, borde afectos? Has dicho que ahí que nos podemos plantear seguimiento o bien imiquimod. ¿Cuándo hago seguimiento y cuándo utilizo el imiquimod? Pues yo, si visualmente no se ve absolutamente nada en la exploración, normalmente esperamos. Esperamos a ver cómo se encuentra la paciente, si está totalmente asintomática, vamos vigilando. Si ve una lesión, si es visualmente muy evidente para que ella se lo aplique, ahí sí lo intento, para que intentar reducir lo poco que queda. Pero es que en general, y ya es lo que revisamos, las pacientes están bien. No se ve nada, lo que quedan son bordes, digamos, microscópicos, que es que no te lo has llevado porque en la cirugía no lo has visto, porque normalmente no se queda nada macroscópico porque lo ves y lo quitas, pero es borde microscópico. Y están la mayoría de las pacientes, que también suelen ser muy mayores, las pacientes están muy bien. Entonces las vigilan, en caso de recidiva ya, pues, o biopsia, pero es que la mayoría es seguimiento, diría yo, salvo visualmente que sí lo ponemos. Vale, entonces cirugía. No. La cirugía muchas veces la hemos hecho en pacientes que persisten ahí con picor, que están mal y lo ves. Pero normalmente de entrada, seguimiento y valoración de síntomas. Vale. Ya, perdona, ¿qué límites o qué indicaciones? Para las lesiones preinvasivas, solo se pueden hacer las lesiones por virus de papiloma. Las lesiones independientes del virus del papiloma está contraindicado el láser. Entonces, limitaciones que tienes que hacer biopsias múltiples para estar seguro de que no tienes nada invasivo, porque el problema de este tipo de lesiones
que tienes que estar muy seguro que evidentemente es una lesión preinvasiva, porque la va a destruir y no va a tener una anatomía patológica para analizar. Entonces, limitaciones que tenga una biopsia que te confirme que es por el virus del papiloma y al menos 2, 3 que te descarten infiltración. Caso en que el patólogo te deje Tienes obligatorio cirugía. En los algoritmos terapéuticos, lo primero que te dicen las lesiones del virus es que tienes que descartar invasión. Si te genera la más mínima duda, tienes que ir a quirófano a una excisión amplia para estar seguro del diagnóstico. Ahí no sería posible el láser. duda que fuera secundaria. Es que es raro eso, ¿no? Porque ya te determinan hasta la PCR y todo eso. Yo cogería una biopsia más amplia porque si no es concluyente no puedes hacer un láser, porque si te genera la duda de que puede ser independiente del virus del papiloma, ahí no haría láser, haría una excisión más amplia para intentar un diagnóstico más definitivo. En nuestro caso, en nuestro hospital, no se ha dado el caso. Es verdad que históricamente en los artículos sí que es difícil, no distinguen si son del virus o si no lo es, pero a día de hoy la verdad es que este aspecto avanza bastante. Pero si hay duda, excisión más amplia. Bueno, y ahora para la doctora Isabel Gasca, tengo un par de preguntas. ¿Siempre que hacéis vulvectomía hacéis colgajo? No, No, no. no. No, Solo hay en veces caso- que tú haces una vulvectomía y no te haces, pero te haces un colgajo. Tenía fotos de vulvectomía perfectamente cerradas, no para poner el ejemplo de, pero como eran tantas fotos, es verdad que siempre no, solamente cuando te falta, o sea, cuando te va a quedar mal la sutura. Vale. ¿Y terapia de presión negativa en la vulva? Terapia de ¿Cuándo? presión Porque- negativa, nosotros llevamos una serie que estuvo muy bien el trabajo, lo llevamos a una SEGO que fue en Cádiz, que fue en pandemia. Bueno, lo llevamos desde mi casa, vaya, lo hice. Porque hubo una época que nosotros teníamos una enfermera como de heridas avanzadas en el hospital, que es verdad que era bastante activa y nos ayudaba mucho. Y entonces hicimos como una serie de casos con terapias de vacío. Entonces yo diría que pico siempre en la linfadenectomía, porque mejora mucho, la verdad es que la terapia de presión en la linfa inguinal mejora mucho, ¿no? Es un sitio perfecto para poner un pico, ¿no? Después, BAC o el Vivano, que son las marcas que realmente BAC es una marca comercial, con esponja y de terapia de presión a alta presión, yo te diría que en la ingle con mucho cuidado, o sea, con presiones muy bajas, porque muchas veces tienes puesta la sacena y la femoral y ahí tienes que tener un poco de cuidado, pero a veces lo hemos puesto también, simplemente bajándole la presión con esponja y va fenomenal, porque el paciente, además el Vivano permite una unión en Y, que con una única máquina puedes, si realmente, simplemente para que puedas resuturar, o sea, que se te acerquen los bordes, esperar que la herida esté limpia y resuturar. Y en vulva, todos los intentos que hemos tenido han salido regular, porque la vulva, la verdad, lo que pasa es que ven cuando tenemos una mujer que tiene una colostomía hecha por otro motivo, o porque, por ejemplo, tiene una esterectomía que le puedes taponar la vagina y le pones la sonda, y ahí sí que te funciona, o sea, que al final individualizando, si tú puedes poner un sistema de vacío que al final te permita que los primeros días cicatrice y evitar los primeros días de infección, la verdad es que... y habéis visto ahí había un pico en un colgajo, que lo he puesto por eso, que es verdad que son heridas los colgajos súper exudativas, que si tú no pones un apósito que realmente absorba mucho, eso al final se infecta, porque son heridas, la vulva, que el problema es ese, que es que está muchísimo líquido. Y entonces, por lo menos los picos y el pico yo te diría que por lo menos coge mucho líquido los primeros días. Por probar, yo probaría. Vale. ¿Y vuestro protocolo postoperatorio? Bueno, nosotros tenemos una especie de protocolo que es básicamente al principio no se hace nada, como se hace en todos los hospitales, que simplemente para que la herida esté seca, limpia, tal. Y después usamos mucho el Prontosan, que yo no sé si aquí lo usáis también, que simplemente se pone un rato, después se quita y ya se hace como una cura en plano, tal. Después ya depende de la herida. Yo te diría que lo que nosotros mejor no ha funcionado, y lo repito siempre que voy a algún sitio, que cuando la herida está limpia, una vulvectomía que tú lo haces en primera intención, que cierras y por lo que se hace infecta se te abre, cuando la herida está limpia, resutura. Resutura. Es que te va a cerrar. Y es algo que no se hacía antes habitualmente. Nosotros desde que resuturamos, la paciente a los 2 días la herida se le cierra, no se le vuelve a abrir. Mejor que dejarlo por segunda intención. Es que lo de segunda intención es que es una cosa horrible, porque es que todo el paciente, una vez que la da de alta, lo manda a
una enfermera que le cura, ¿no? De enlace, que eso es que tarda muchísimo. Entonces, la paciente se va sondada del hospital, siempre. La sonda se la deja, conectada a la pierna, a la bolsa, no a bolsa, sino para que la vaya ella, ¿vale? Siempre la dejamos sondada. Las curamos nosotros, porque 2 veces en semana siguen viniendo a la planta a las curas, porque si no, las pierde. Y en cuanto la herida esté limpia, se resutura. Y a lo mejor a los 4 o 5 días la herida se te abre y ya está limpia y está granulando perfectamente. Pues cuando está granulando, la cierra en el quirófano. Y funciona súper bien. Y es algo que está contrario a los libros, ¿eh? Que tengo que decir, si os pasa algo, no he dicho yo nada, pero que nosotros lo hacemos, funciona súper bien. Y no se vuelven a abrir. Y no se vuelven a abrir. Bueno, pues mira. No, ese ya momento lo has perdido. Ese momento lo has perdido porque hacer un colgajo ahí ya, en esa fase de cicatrización, no te va a pegar. No, es que no debería de hacer un colgajo ahí, porque realmente cuando tú tienes una herida que se te abre en ese momento, es porque tú has valorado que la herida te va a quedar cerrada. Claro, si es que eso no te va a cerrar, ahí ya no digo nada. Así que eso tú lo tienes a 3 kilómetros, eso ya tienes que cerrarlo por segunda intención. Pero por eso digo que hay que desechar la idea de que lo que no cierra, o sea, lo que no llega no va a llegar nunca. Entonces eso se va a quedar abierto. Yo te digo, cerrar lo que ya sabes que va a llegar en colgajo, porque ya sabes que los bordes, o sea, que realmente te llega bien, o en una vulvectomía, porque sabes que estás cerca al borde. Ahora, si tú lo has cerrado a tensión, ahí ya ni de coña, es que eso sí tiene que ser por segunda intención, claro. Ahí ya no te vienes piel. Pues yo te diría que nosotros aprendimos a hacerla. No, nosotros empezamos a hacerla simplemente, hombre, la puedes hacer en recaídas facilita, que tú veas que simplemente tengas la seguridad de que cuando haces el colgajo te pega y te parece que es magia, y dices, uy, pues es magia. Y después, poquito a poco, nosotros realmente hemos sido autodidactas, te diré, ¿eh? Te diría, y la persona que más nos ha ayudado a nosotros en los casos más difíciles ha sido un cirujano de recto, claro, que ellos hacen colgajos habitualmente. Entonces yo le preguntaba algunas dudas con la única persona, que yo no tengo cirujano plástico en mi hospital, ¿eh? O sea, a mí o me sale bien o me sale bien, porque yo no tengo allí a quien recurrir después. Entonces, a la persona que sí, al equipo, que yo le preguntaba muchas dudas, son a los cirujanos de recto. Porque ellos sí que tienen cánceres localmente avanzados y margen anal y tal, que necesitan hacer injertos del glúteo. Entonces, es muy parecida a la zona. Entonces yo le decía, me anda ya, eso hazlo. Si eso no pasa nada. Y ya así yo me animaba. Si no pasa nada. Y yo animaría, la verdad. No, no me ha pasado nunca. Nunca. Un colgajo, si tiene un pedículo grande y está basado, eso no se te necrosa. Ahora, si por miedo lo haces muy fino, eso sí se te puede necrosar la piel. Tú simplemente has colgajos de avance inicialmente, triangulares, o sea, algo que triangule, que lo puedas sacar de su base y simplemente que avances con el colgajo y ya lo pegas a donde tú lo quieras. Eso no te puede fallar en la vida porque la base sigue siendo de donde... Bueno, y ahora para la última ponente, la doctora Julia. Bueno, Julia, ¿qué consejos nos daría a todos los profesionales que estamos aquí, ¿vale?, para abordar la sexualidad en la consulta con las pacientes oncológicas? Primero eso, tener en cuenta que hay que preguntar por la sexualidad, que aparte de preguntar efectos secundarios de otro tipo, también tenemos que preguntar por la sexualidad. No hay que hacer intervenciones muy complejas. Muchas veces nos da miedo preguntar por la sexualidad porque es como, y ahora le pregunto y si me dice algo, ¿qué hago? ¿Ahora qué? Pues ya abierto el melón, pero que no hace falta hacer intervenciones muy complejas, simplemente escucharlas, validarlas, el permitirles que te lo puedan contar. Solo eso ya les va a suponer para ellos una intervención. Informarlas de que a veces eso puede pasar y que es normal por los tratamientos por los que estamos pasando, por la situación por la que estamos pasando. Le explicamos, como he dicho, muchos efectos secundarios de muchos tratamientos, pero a veces no le decimos que pueden tener sequedad. Decimos sequedad de ojos, sequedad de mucosa, puede tener náusea, vómito, diarrea, pero a nadie se ocurre decir que a lo mejor puede tener una disminución de su deseo por ese motivo, no porque cualquier otra cosa vaya mal. Y luego hacer conductas o estrategias, digamos, fáciles que ella pueda realizar. Pues para la sequedad tenemos todo eso arsenal que eso sí habitualmente usamos en la consulta, el uso de dilatadores, el incluir a la pareja, que a veces también es difícil porque no todas las pacientes tienen la misma relación de pareja ni la pareja está dispuesta a
a apoyarla o a contribuir en eso, pero intervenciones fáciles y sencillas, pero por lo menos dejarla hablar, aunque nosotros no le vayamos a solucionar el problema. Si no se lo vamos a solucionar, pues decir, bueno, pues haz esto, una cosa muy fácil, habla con tu pareja y en la siguiente visita pues vamos a ir planteándolo. Solo con eso ya es suficiente. Y si vemos que eso se nos escapa un poquillo o que hay una disfunción sexual importante, pues siempre tenemos también que tener a algún especialista en sexología de referencia. Nosotros tenemos una consulta de salud sexual de hace ya 6 o 7 años, que nos funciona bastante bien, la llevan 2 matronas. Y con el tema del cáncer de cervix, sí se planteó, sobre todo a las pacientes que van a ser radiadas. Porque nos encontrábamos que pacientes, después de la radioterapia, tenían unas vaginas que eran un desastre y no se le había informado de nada, ¿no? Y entonces una de las cosas que se hizo fue que las oncólogas de radioterapia pues se formaron también en esas medidas preventivas. Y yo creo que es muy importante, cuando son unas mujeres con un cáncer de cervix que se van a radiar, que previo a la radioterapia se le informe sobre el uso de dilatadores. Tú lo has dicho, a las 2 o 3 semanas de empezar la radioterapia, de finalizar la radioterapia, tienen que empezar, pero antes de la radioterapia yo creo que deberían de ser informados, ¿no? ¿Cómo Pues piensas? sí, también. Y antes de la radioterapia también hacer una valoración. La suerte y la desgracia, por parte igual del cáncer de cervix, que suelen ser pacientes más jóvenes, que son más proactivas también a estos tratamientos. A una paciente mayor le dice que se tiene que comprar un dilatador o que tiene que ir a una tienda de juguetes para adultos, no sé qué, y nada más que con eso ya te va a decir que no. O que, pero sí es cierto que todo lo que la información que se le dé antes, todo lo que a ella le pase, que se lo espere y que podamos prevenirlo, va a ser beneficioso. No ya cuando... Yo quería comentar que es verdad que lo que comentabas tú antes de el trabajo multidisciplinar es importantísimo porque el abordaje a nivel orgánico de esa información es fundamental. Enfermería y a nivel médico, ginecología es fundamental. Y cuando hay algún problema, porque a nivel psicológico, pues también derivar. Porque como has dicho, cuando aparece miedo, ansiedad, sintomatología depresiva, pues es importante aprender y saber manejar eso. Lo que dices de lubrificante, todo eso es fundamental. Tener información a pacientes, tienen que tenerla. Y cuando hay otro tipo de problemática, pues también abordarla. Porque sabemos que el órgano sexual más importante es el cerebro. Entonces, cuando aparece una sintomatología ansiosa o depresiva, pues aprender, saber manejar eso, pues le va a solucionar ese problema a nivel sexual, a nivel de pareja y otros problemas. Habitualmente en la unidad de oncología sí es verdad que entran oncólogos, ginecólogos, médicos, radioterapeutas, enfermeras, psicooncólogos, y yo creo que también se debería entrar un sexólogo en la medida de lo posible, matrona, enfermera, en fin, pero que sí que tiene que ser... No, decir que Reme es que es la psicóloga que está en la unidad nuestra. Claro. Y tú la conoces de cuando, ¿no? ¿O no la conoces tú de Reme? No. Y Reme es la psicóloga que está con nosotros en la unidad de oncología ginecológica. Es que es muy importante Es que es el abordaje, importantísimo. como he dicho, sobre la sexualidad, del abordaje biopsicosocial. Si yo me empeño en poner el lubricante porque tiene mucha sequedad, pero no abordo el componente social de su pareja y tiene una relación de pareja nefasta, o no abordo el componente psicológico y tiene una ansiedad anticipatoria, tiene un estrés o unos miedos o unas creencias de que ella no puede, porque también es cierto que tampoco les decimos, hay pacientes, a nosotros nos parece muy alarmante, que creen que no pueden tener relaciones, o que el tener relaciones cuando tienen radioterapia, cuando tienen, es perjudicial, o que eso va a ser perjudicial para su recuperación. A nosotros nos parece muy evidente, pero hay pacientes que si no se lo decimos no lo saben. Y hay que abordarlo desde todas las perspectivas. Doctora Gómez, yo le quería preguntar si son muchas las pacientes que tienen que ser intervenidas quirúrgicamente tras la radioterapia por la atrofia vaginal, o un poco, o no suele haber pacientes. Intervención quirúrgica para solución de la estenosis vaginal por radioterapia no se hace. No.
No, porque no le. En este Vale, es caso que puede empeorarlo. yo soy fisioterapeuta de suelo pélvico y trato a pacientes oncológicos con estenosis. Y hay veces que a nivel convencional no hay, después de un año tratándola, un año y pico, no hay. Ahí entra mucha parte de trabajo fisioterapeuta, pero claro, también tiene. Claro, pero a mí a veces me falta la herramienta de saber hasta qué punto se puede intervenir por parte del médico o ya ella se va a tener que quedar así y yo tenerle que. Se va a tener. Que ahí, cuando ya llega esa situación, es cuando hemos llegado tarde. Ya hemos llegado tarde. Y hemos llegado tarde porque hemos fallado. Es decir, hay cáncer que son hormonodependientes en el cual no podemos poner tratamiento hormonal si tiene una atrofia. Otros cánceres, como el cáncer de cervix, hormonodependiente. Y a veces hemos encontrado mujeres que se han hecho dentro de la cirugía una salpingoforectomía, es decir, se ha quitado los ovarios y no se le ha puesto tratamiento sustitutivo ni tratamiento local y nos encontramos con una atrofia asociada a que esas mujeres se han radiado en algunas ocasiones, una radioterapia adyuvante, y nos encontramos con una vagina que es un desastre, como decía Julia, que son mujeres jóvenes. En el cáncer de endometrio, que es hormonodependiente, no puedo poner tratamiento de este tipo. Pero muchas veces el problema está en que llegamos tarde porque teníamos que haberle advertido del uso de dilatadores, de hidratantes, y una cosa que en algunos hospitales llevamos pidiendo algún tiempo, sobre todo para pacientes oncológicos, es la posibilidad de tener un láser. Pero un láser los ginecólogos. Que nos permitieran recuperar. Ahora, una vez que se produce una estenosis por radioterapia, eso es imposible. Eso quirúrgicamente no es. Nosotros tenemos algunas pacientes que hay una enfermedad que no tiene que ver con esto, que es la enfermedad de injerto contra el huésped vaginal. La enfermedad de injerto contra el huésped vaginal son mujeres que tienen un trasplante de médula ósea y hacen una reacción frente a la vagina y hacen una estenosis. Esas pacientes se tratan con corticoides y con dilatadores. Y tenemos una paciente que no ha llegado tarde, se ha derivado tarde. Ya hace tiempo los hematólogos nos la derivan directamente a la unidad para que la veamos nosotros para evitar estos problemas, pero esta paciente era una época que no se derivaba. Y está empeñada en la cirugía. Y le hemos explicado que eso es impracticable. O sea, la cirugía ahí lo único que puede hacerle es más daño, más cierre y ser mucho, mucho más complejo. Entonces, el tema que tú planteas es que no debemos llegar tarde. Tenemos que empezar desde el principio a asesorar bien a las pacientes. Y lo que ha dicho Julia, que es muy importante, ¿no? El asesoramiento inicial de las pacientes oncológicas desde el punto de vista psicológico y sexual. Y luego yo quiero decir una cosa, que en estos pacientes hay lo que tenemos afectado es el factor físico, la vagina, del trillo que yo he dicho, el cambio anatómico. Pero no solo eso, la sexualidad no es una vagina. Hay veces que no se puede recuperar, a veces que tiene una estenosis, una vagina chica, estrecha. Nosotros cuando abrimos la consulta de sexualidad, como habitualmente pues preguntamos poco, encontramos una paciente muy joven de 36, 37 años que había tenido antecedentes de cáncer de cervix, había sido radiada y la vagina que tenía era chica, estrecha, que no te cabía un dedo ni... Venga, pues vamos a citarle la consulta de salud sexual, vamos a citarla a verla cuando se la abrimos. Y la paciente tenía una salud sexual que nos daba clase a nosotras. Perfectamente satisfactoria, perfectamente con su pareja y perfectamente sin ningún tipo de problema en la vagina, no en la sexualidad. Que hay que ampliar un poco la mira de... Bueno, pues yo creo que muchas gracias a las tres y ya se dan por finalizada la jornada de hoy. Gracias.